Pues muy buenas tardes a todos los que os habéis querido acercar esta tarde. Muchas gracias a la Fundación Pablo VI por acogernos en esta sede tan maravillosa, un aula preciosa, nueva, en la que vamos a tener este acto, en este día en que vamos a presentar el libro de la profesora María Teresa Comte, de las 10 cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres. Muchas gracias también a los medios de comunicación y a los periodistas, que les obligamos un poco a conciliar, porque a las 7 de la tarde, que estén trabajando todavía, pues les hace tener que hacer un esfuerzo un poco mayor, ¿no? Pero bueno, gracias a ellos, sin duda, este acto y sobre todo el libro que vamos a presentar está adquiriendo una proyección importante, ¿no? Sin ellos, ¿qué seríamos los demás? Ellos son la voz, el amplificador de nuestra voz. Por eso pues les damos las gracias especialmente, ¿no? Pues sed todos y todas bienvenidos esta tarde. Estos días un periodista ha titulado, refiriéndose a este acto, de la siguiente manera, os leo, dice: 3 influencers para presentar el libro de la profesora Comte. Lástima que no ha podido estar otra más, porque, bueno, yo sé de buena tinta que le hubiera gustado estar en esta mesa, pero ha excusado su presencia porque se encuentra fuera de España. Me refiero a la hermana Mariña Ríos, que es la presidenta de la Conferencia de Religiosos de España, la CONFER. Bueno, no me voy a alargar en presentaciones, basta decir que tenemos aquí con nosotros, en esta mesa redonda, a 4 mujeres relevantes de la Iglesia de nuestro país, de las más relevantes, sin duda, porque, bueno, pues ocupan un lugar y unos cargos que son de cierta relevancia. Realmente podemos decir que el periodista titulaba bien, realmente son influencers, y damos las gracias entonces, sobre todo, bueno, pues a las que van a participar en la mesa, a la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, a doña Miriam Cortés, a Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas, que ha sido nombrada para este cargo hace unos meses, también a Clara Pardo, que es la presidenta de Manos Unidas, probablemente la ONG católica más importante de nuestro país, y, cómo no, a la autora del libro que hoy presentamos, a la profesora doctora María Teresa Comte Grau. Me acuerdo también de tu madre, digo los dos apellidos, que sé que está por aquí. Bueno, que es la secretaria general académica de la Fundación Pablo VI de la Universidad Pontificia de Salamanca, en sede en la que estamos. Pues gracias de verdad a las 4 por vuestro tiempo y por vestir de gala esta mesa. Algunos no estamos muy acostumbrados a hablar así. Solemos tener una mesa que nos defiende un poco, ¿verdad? Pues así. Entonces, bueno, pues muchas gracias por el esfuerzo. Bueno, sabéis que el libro 10 cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres lleva como prólogo una carta de agradecimiento del Papa Francisco a la autora, y esto le añade más valor, si cabe, al libro, a la autora, y también a la colección de la que forma parte el libro, y, como no, pues al sello editorial que tengo la suerte de dirigir desde hace 15 años. Bueno, pues el libro hoy es una excusa, en vísperas del Día de la Mujer, para que hablemos de feminismo y para que hablemos de la mujer. Este es el tema que hoy nos traemos a esta mesa que está tan bien servida. Hablar de feminismo, lo sabemos, es hablar de muchas cosas, de muchas ideas, de perspectivas diferentes, a veces muy dispares e incluso a veces incompatibles. Por ello, sería más correcto hablar de feminismos en plural que hablar de feminismo sin matices. Pues nuestro punto de vista, que nadie se llame a engaño, pues es el feminismo que viene de matriz cristiana, de raíz evangélica, y no puede ser de otra manera, pues nuestro feminismo es un feminismo que ha de ajustarse a la verdad del Evangelio, que según nosotros creemos es la fuente mayor y el mejor fundamento de un feminismo basado en la igualdad verdadera, que reconoce e impulsa la dignidad de la mujer
en todos los ámbitos, en todos los tiempos y en todos los lugares. No se puede esperar otra cosa de nosotros hoy en esta mesa. Es nuestra perspectiva y sobre ello vamos a intentar profundizar en esta tarde. Me vais a disculpar que al comenzar os voy a leer casi entera la carta que el Papa Francisco ha dirigido a la profesora María Teresa. No lo hago solo por si alguno no tiene intención de adquirir el libro, que también, sino porque creo honestamente que esta carta es la mejor presentación para este acto y para el propio libro. Francisco, el Papa Francisco, es sin lugar a dudas hoy el mayor influencer del planeta, probablemente el mayor referente moral de nuestro mundo actual. Y su liderazgo es algo que hoy nadie discute a nivel global, sea creyente o no lo sea. Para nosotros, además, el Papa es el rostro más visible de la Iglesia en su relación con el mundo y, por tanto, en sus palabras reconocemos la voz más autorizada de la Iglesia y en sus palabras también reconocemos otra palabra, resuena la palabra con mayúsculas, el Evangelio que para nosotros, sus seguidores, es norma y criterio a seguir. Os leo, pues, una parte del prólogo del libro y paso a dar la palabra a nuestras invitadas. Querida María Teresa, con acento argentino suena mejor. Muchas gracias por tu libro, 10 cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres, en el que reflexionas sobre algunas sugerencias mías. Siento que tus palabras son fruto de tu experiencia y reflexión en torno a diferentes temas que también se derivan y afectan a la vocación y a la misión de la mujer. Me preocupa que siga persistiendo cierta mentalidad machista, incluso en las sociedades más avanzadas, en las que se consuman actos de violencia contra la mujer, convirtiéndola en objeto de maltrato, de trata y lucro, así como de explotación en la publicidad y en la industria del consumo y de la diversión. Me preocupa igualmente que en la propia Iglesia el papel de servidumbre, el papel de servicio al que todo cristiano está llamado, se deslice, en el caso de la mujer, algunas veces, hacia papeles más bien de servidumbre que de servicio. Siguiendo el pensamiento de mis antecesores, creo que es necesaria una renovada investigación antropológica que incorpore los nuevos progresos de la ciencia y de las actuales sensibilidades culturales para profundizar más y más, no solo en la identidad femenina, sino también en la masculina, para así mejor servir al ser humano en su conjunto. Avanzar en esto es prepararnos para una humanidad nueva y siempre renovada. Espero que tu libro sea un aporte más en este sentido. Me parece muy bien que no te hayas olvidado de María, bendita entre las mujeres, en tu reflexión. Creo que del ser mujer de María emerge algo especial a lo que yo he llamado estilo mariano en mi exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Un estilo que invita a toda la Iglesia a ser madre que ama con ternura y con cariño a todos. Hombres y mujeres en la Iglesia no han de perder de vista esta perspectiva tan crucial. Al final os leo el último párrafo de la carta. Vamos a comenzar dando la palabra a nuestras invitadas a la mesa. La primera va a tomar la palabra la autora del libro, que nos va a explicar brevemente pues, cómo surge el libro y de qué hablas en él, ¿no? Y si destacarías de los temas, de estos 10 temas de este decálogo que aparece en el libro, si destacarías alguno en especial. Así que tuya es la palabra, María Teresa. Enhorabuena por el libro. Bueno, muchas gracias, Fernando, y brevemente muchas gracias a todos los que estáis aquí y habéis querido estar aquí esta tarde para estar en la presentación de este libro con nosotras, ¿no? Y con Fernando Prado, el director
de Publicaciones Claretianas. Parte de la respuesta la conoces, Fernando, porque sí. El libro nace de una invitación, no es una propuesta mía que yo haga a la editorial, sino al revés, ¿no? Es una invitación que Fernando me hace y que tiene que ver con una colección que Publicaciones Claretianas lleva ya tiempo sacando a la calle en un intento de acercar al gran público, creo que esa es la finalidad, ¿no, Fernando?, de acercar al gran público cuestiones clave de este pontificado. Y Fernando consideró muy bien acertado, además, que una cuestión clave de este pontificado era acercarse a la cuestión de la mujer, no solo en la Iglesia, pero también dentro de la Iglesia, o fundamentalmente dentro de la Iglesia. Me hizo la propuesta, no le dije que sí inmediatamente. En el libro, si alguno lo habéis leído, pues cuento en la introducción que tuve la tentación de dejarlo, porque en un primer momento pues me daba la sensación que tenía que hablar sobre cosas muy repetidas y muy sabidas, y no, pues que no merecía mucho la pena, ¿no? Pero bueno, fui como descubriendo que había muchas cosas que decir, y además porque estoy absolutamente convencida de que hay que hablar de este tema, ¿no? Sin tapujos, sin misterios, sin miedos. Y si me preguntas qué cuestión destacaría, ya lo he dicho pues desde la primera entrevista que me hicieron hasta la última que me hagan. Si me preguntan por qué cuestión destacaría yo, es la que se trata en el capítulo 5. Hablamos mucho de nombramientos, si nombramos o no nombramos mujeres para cargos de responsabilidad. Hablamos del diaconado, hablamos de los ministerios laicales, incluso hay quienes hablan de los ministerios ordenados. Se habla de la remuneración del trabajo de las mujeres religiosas. Se habla de infinidad de cosas, pero hay algo que creo que plantea Francisco, el Papa Francisco, y que es fundamental, que yo recojo, repito, en el capítulo 5, ¿no? Él dice que si vamos a hacer una teología de la mujer, necesariamente tenemos que reflexionar acerca de las miradas de sospecha sobre la mujer. Si hay que acabar con algo, dice el Papa, es con la imagen de la mujer tentadora, ¿no? Esa idea de que el pecado entró en el mundo por una mujer es falso, ¿no? El magisterio lleva muchos años repitiéndolo, pero hay, yo creo que voluntades intencionadas, ¿no?, para no traducir idóneamente o adecuadamente el magisterio. El pecado es humano, no es de mujer o de varón, es humano, ¿no? Pero eso evidentemente se ha hecho cultura y ha calado y ha generado una mentalidad. Hay que liberarse de las sospechas, dice también una gran teóloga brasileña que hace poco estuvo en Madrid, y ella acentúa mucho este tema. Hay que liberarse de toda sospecha con relación al cuerpo de la mujer. Creo que eso es fundamental, y además es un elemento, dice el Papa, que es fundamental. Pues a la pregunta de qué destaco, el capítulo 5, sin lugar a dudas. Muy bien, y bajando un poco a lo afectivo, ¿qué supone para ti que el Papa te escriba una carta agradeciéndote el libro y que aparezca en el prólogo, que te prologue un libro del Papa? Pues es un regalo, porque además es un regalo, porque cuando me preguntan cómo ha sido, digo, pues no lo sé, porque esto no obedece a ninguna negociación, táctica extraña, compromiso oculto. Pues es un regalo que evidentemente tiene mediadores, a los que ya he agradecido, a quien ya he agradecido, pero yo no lo sabía, con lo cual, pues bueno, me alegro de haber perseverado en la tarea y no haber caído en la tentación, porque lo que no sabía es lo que iba a venir al final, ¿no? Y al final me encontré con una carta muy bonita. Muy bien, vamos a dar la palabra a Miriam, a la rectora magnífica de la Universidad de Salamanca. Analistas cualificados dicen que cuando hablamos de igualdad estamos asistiendo a cierto espejismo de la igualdad. El mundo del feminismo utiliza mucho esta expresión, ¿no? Hay como cierto espejismo de la igualdad, porque se habla mucho de ello, pero en verdad no se hace tanto, ¿no? Yo te preguntaría, para que comentes lo que te parezca, ¿no?, desde tu experiencia como jurista y como rectora de una institución cultural de alto nivel como es la universidad, ¿qué podemos decir hoy de la igualdad de la mujer en nuestro país, en nuestra cultura occidental, si queremos? ¿Estamos avanzando algo realmente? ¿Es un espejismo esto de la igualdad? ¿Qué quedaría por hacer o hacia dónde? O por ahí. Vamos a dejar después que las demás participantes de la mesa
completen tu pregunta o te interpelen, y así lo iremos haciendo con las demás cuando hagamos una pregunta a cada una. Sí, Miriam, ¿qué te parece? Bien, muchas gracias. Antes de nada, buenas tardes a todos y felicidades a María Teresa por este estupendo libro que sinceramente creo que nunca es suficiente. O sea que muchas gracias también por la parte que nos toca a toda la sociedad y a las mujeres en particular. Gracias de verdad. Creo que se está haciendo mucho por la igualdad. Lo que pasa es que es muy difícil avanzar porque hay muchas trabas, hay muchos muros que hay que derribar y es todavía difícil. Muchas acciones que yo veo que se realizan a nivel de, incluso entre universidades, a nivel de la política, de las autoridades autonómicas que intentan involucrar a la universidad, pues tienen muy buena voluntad, pero tienen después muy difícil puesta en la práctica. Y ahí es donde, bueno, pues se pierde un poco de fuelle. Hay muchos planes de igualdad, algunos son, en mi modesta opinión, acertados, porque lo que buscan es crear oportunidades para la mujer, no simplemente quitar lugar a los hombres, sino crear las condiciones para que la mujer se pueda desarrollar, para donde está infrarrepresentada pueda realmente estar. Pero luego hay otras medidas que creo que pues no son acertadas, porque realmente buscan un lugar para la mujer que no existe realmente, ¿no? Y entonces es muy difícil, como digo, bueno, pues aterrizar en ello. Entonces estamos llenos de buenas intenciones, pero luego la puesta en práctica es difícil. Yo un poco lo que conozco del ámbito universitario, si hablamos en general, podemos decir que la mujer ha llegado a la universidad y que realmente incluso hay más mujeres en la universidad que hombres, incluso como alumnas, me refiero. Según vamos ya una vez, ¿no?, continuando, una vez que terminamos la carrera, ya luego en el segundo plano, ya por ejemplo, un doctorado, ya es más difícil, ya llegan más los hombres, continúan más los hombres. La mujer, pues llega el momento de optar, la familia, los hijos, y la mayoría de las mujeres son muy generosas y renuncian, ¿no?, a esa carrera académica. Tanto a ese doctorado ya no llegan tantas. Luego, en el ámbito que se trata, bueno, clarísimamente en el libro y es una realidad, la situación de la mujer respecto a los altos cargos. Es muy difícil, ¿no?, que las mujeres todavía lleguen a altos cargos, las estadísticas son tozudas, se ve. Ahí está, y en la Iglesia no es diferente, pero la Iglesia es, al fin y al cabo, es una sociedad, por designio de Dios, es una sociedad, vive en el mundo y por tanto es deudora de su tiempo también. Y la Iglesia ha seguido en todo el tema de la mujer pues los avatares de la propia sociedad y por tanto la situación que yo veo no es muy diferente. En una segunda ronda de preguntas vamos a hablar un poco más de este tema de cara hacia dentro de la Iglesia. Si os parece, nos centramos un poco más en el mundo, en la sociedad general en la que estamos ahora, aunque la Iglesia es una sociedad que forma parte de su mundo, ¿no? ¿Alguna tenéis algo que decir sobre este tema de la igualdad? Mujeres que os veis afectadas especialmente, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tú decías de, por ejemplo, los estudios universitarios, o sea, hay un avance muy importante. Yo recuerdo cuando yo estudié hace muchos años, y por aquí hay una compañera mía de ICADE que éramos 5 chicas en clase y hoy hay mayoría en las clases, o sea, que eso no es. Lo que pasa es que llega un momento en la vida de una mujer en la que desgraciadamente tiene que renunciar o decide renunciar, porque es el momento de decir, oye, una conciliación complicada, la sociedad española desde luego no da facilidades, los horarios horribles. Entonces, es ahí yo creo que donde hay que luchar más por un tema de la igualdad desde un punto de vista profesional mejor. Yo vengo aquí como representante de Manos Unidas, que estoy hablando de unas realidades completamente distintas, pero cuando pienso en España, cuando piensas en puestos de responsabilidad, los datos que salen hoy de políticos, que realmente es que la proporción es ridícula, realmente es ridícula la proporción de mujeres en el mundo. Lo que pasa es que, bueno, va avanzando, afortunadamente va avanzando. Sí, en tiempos lo que pasa es que yo, insisto, es que estamos hablando de España. España es un lujo comparando con otros países. Entonces yo creo que ahí es también lo que no tenemos que olvidar, ¿no? Que cuál es la situación en el resto del mundo. Vamos, yo creo que luego vamos a ir por ahí, ¿no? Alguna pregunta dirigida en ese sentido. Teresa.
No, a mí, si me permitís, pero me llama un poco la atención que demos por bueno nosotras mismas que quien renuncia es la mujer. No sé hasta qué punto hay que hablar de renuncia, ¿no? Una de las cosas sobre las que también tenemos que hablar, y tenemos que hablar desde la Iglesia, porque creo que tenemos mucho que aportar al tema, es que la familia, la casa, no son asuntos exclusivos de la mujer, ¿no? Es verdad que yo, recogiendo el magisterio, digo, ¿no?, que ya desde los años 60, y esto es curioso, ¿no?, porque lo hemos interiorizado muy mal, pero desde los años 60 lo que los papas nos vienen repitiendo es que la dignidad de la mujer no reside ni en su maternidad ni en su esponsalidad, sino en su ser mujer, ¿no?, en su dimensión humana, por lo tanto, pero seguimos empeñados en identificar a las mujeres por sus funciones, ¿no? Y eso hace que demos por bueno que madre no hay más que una, que eso es verdad, solo hay una, mamá, solo una, madre no hay más que una, pero el padre también existe, ¿no? Porque por el otro lado vivimos la paradoja hoy en día que desde el mundo eclesial pues enjuiciamos muy negativamente a las mujeres que quieren vivir su maternidad como si los hombres no existieran, pero en cambio muchas veces seguimos potenciando una visión de la maternidad como deber social de la mujer, ¿no? Este también es uno de los temas que Francisco dice hay que plantear porque es un tema conflictivo. Pues digo, no lo demos por bueno porque una cosa es que suceda, ¿no? Como, claro, sí, es un hecho. Sí, es un eso hecho. tú hablabas. Si yo más que Por supuesto, no, no. Si yo lo que decía es que a mí me han llegado a preguntar cuando tenía 30 años sobre mis planes si iba a tener hijos o no en una empresa, cosa que a un hombre es que ni se le planteaba. Claro. Entonces yo creo que eso también ha avanzado. O sea, hoy en día también los hombres están mucho más involucrados. Pero desde las empresas, que al final en España son las que acaban dando trabajo, se sigue viendo con recelo a las mujeres a una determinada edad. Porque se sigue viendo así. Entonces, eso es yo creo que es una lucha que hay que hacer y para que no sea, efectivamente, la maternidad no sea solamente la mujer, sino que sea una paternidad responsable por parte de los dos. Tiene que involucrar a los dos, evidentemente. O sea, yo creo que ese es un cambio de mentalidad que poco a poco hay que seguir luchando por él, cada día, pero en fin, va avanzando, pero lentamente. Sí, yo escuchándoos, pues no puedo evitar pensar en que es verdad que hay un montón de mujeres que tenemos esa posibilidad de optar, esa posibilidad, como tú decías, pues o de ser generosas o de ser intrépidas o dedicarnos a nuestra familia o intentar compatibilizar todas las cosas, pero que hay un montón de mujeres, como las que acompañamos en Cáritas, a las que no les preguntan si van a tener hijos, si los tienen pero los han dejado en otro país, si los tienen pero van 10 horas a trabajar a un trabajo, a una fábrica, a una explotación agrícola, a una casa como empleadas de hogar, también tienen hijos, también son madres y creo que hay veces que la desigualdad de las mujeres o esa especial vulnerabilidad que tienen algunos trabajos que desempeñan más mujeres también es un problema muy grande de desigualdad, no solamente la opción o no de esa conciliación o de ese espejismo de desigualdad. Hay muchas mujeres que aunque quisieran tampoco podrían dedicarse a sus hijos porque la independencia económica o la capacidad económica es la primera necesidad para poder tener esa opción. Natalia, ya que has introducido un poco el tema del mundo que atiende Cáritas, ¿no? Digamos, sí. La gente con necesidades. El Papa, en la carta que hemos leído, dice estar preocupado por una mentalidad machista que incluso llega a consumarse en actos de violencia contra la mujer o en otro tipo de abusos, ¿no? La trata, la explotación, lo hemos escuchado. Desde el observatorio que tú, privilegiado de alguna manera, tienes al frente de Cáritas en nuestro país, ¿qué se puede decir de esto? ¿Esta violencia es causa de inestabilidad familiar, de pobreza, de desamparo para las mujeres? Y por otro lado, ¿Cáritas es pionera o lidera acciones de este tipo en nuestra sociedad española? ¿O vivimos un poco, no sé, más dedicado a otro tipo de pobrezas que a la feminización de la pobreza? O no sé cómo... Sí, pues nosotros tenemos claro desde ese observatorio de la realidad que tenemos que el rostro de la pobreza pues en España y también en el mundo tiene rostro de mujer y desgraciadamente lleva muchos años siendo así y también ahora continúa siendo así.
y también que muchas veces esa situación de pobreza viene causada por las violencias diarias que sufren muchas mujeres. Y igual que antes hablábamos un poco de grados también, si se puede hablar, pues puede ser desde el miedo a salir sola a la calle hasta las mujeres que son víctimas de trata para explotación laboral o explotación sexual, que también en su mayoría son mujeres. Desde Cáritas hay una apuesta muy fuerte por eliminar la lacra que creemos que es inexcusable de la prostitución, y sí que somos pioneros, yo creo que con muchas órdenes religiosas, especialmente femeninas, en trabajar pues tratando de acompañar a esas mujeres que se encuentran en la situación de prostitución, muchas veces por vulnerabilidad económica o muchas veces, y aún peor, por esas circunstancias de trata o de engaño que atacan directamente a la dignidad de las personas, y que encima en ese acompañamiento descubrimos pues un poco lo que decía Teresa, esa sospecha o esa culpabilidad malentendida cuando la sociedad, yo creo que también por actitudes machistas, habla más hacia esas mujeres de culpables o de actores, actrices de esa situación más que de víctimas, cuando desde el trabajo diario de Cáritas, muy intenso, muy capilar, que va pues desde los clubes, los pisos, la calle, la integración de esas mujeres en procesos de formación o de trabajo, vemos que realmente son víctimas de esa situación. Así que yo creo que sí, que es una apuesta muy clara, que debemos seguir acompañando ahí, dando esa experiencia salvadora del amor de Dios que están haciendo muchas personas de Iglesia a todos los niveles, y que muchos voluntarios de Cáritas y trabajadores de Cáritas se dedican a ello, y que es una de las vías, pero que no sabemos si se conseguirá nada si no se trabaja también con una educación en valores, que es otra de las apuestas para cambiar esas actitudes o esa cultura que no considera la igualdad como reciprocidad, como necesidad de restauración de derechos. Yo creo que en todo eso es en lo que hay que seguir trabajando. Y por decir alguna palabra, sí. Este rostro femenino de la pobreza, cuando lo mezclamos un poco con el tema de la inmigración, en España se le añade algo. ¿Qué es lo que estáis viviendo y viendo desde Cáritas? Claramente yo creo que hay colectivos más vulnerables. Nosotros, yo destacaría las familias monomarentales, pues esas mujeres con hijos a cargo que tienen ya más dificultades para llevar a cabo su día a día. En los trabajos o en el sector laboral, los trabajos también que hemos visto que sufren mayor riesgo de pobreza, aunque estés trabajando, son pues los temporeros agrícolas, que hay más hombres que mujeres, pero también hay algunas mujeres, el servicio doméstico y la hostelería. Son aquellos sectores en los que vemos más vulnerabilidad, y en todos ellos la circunstancia de ser migrante es muy habitual. O sea que yo creo que una cosa lleva a la otra, pero la situación de las personas migrantes es mucho más vulnerable porque no tienen protección familiar o una red familiar que les acompañe. A veces la inestabilidad de su vida es más fácil porque a veces no tienen todos los derechos garantizados por su situación administrativa. O sea que la migración y el ser mujer pues complica o empeora las cosas para estas personas. Clara, tú desde un observatorio más internacional, desde Manos Unidas, ¿qué podríamos decir en el mundo del machismo que hay en otras culturas? Mañana vais a sacar una declaración desde Manos Unidas en la que decís expresamente, ¿no?, la pobreza y la desigualdad tienen rostro de mujer, ¿no? Sí. Insistís en ello y, bueno, pues profundiza un poco en esto. Hombre, yo es que creo... Haznos ver un poco el panorama en otras culturas. Antes has hablado algo. Pues mira, yo es que creo, tiene rostro de mujer porque las mujeres muchas veces ni siquiera son conscientes de los derechos que tienen. Entonces, esos derechos afectan a muchísimos ámbitos, desde el ámbito de la educación. Pues si hay casi 900 millones de personas en el mundo que no saben leer ni escribir, más de 2/3 partes son mujeres. Los 110 millones de niños que no van a la escuela, 2/3 partes son mujeres.
que el 70% de los pobres declarados pobres por los rankings son mujeres, que el 80% de las personas que han tenido que emigrar, de los 35 millones de refugiados que hay en el mundo, son mujeres, niños y niñas también, pero bueno, que las víctimas de trata, pues un 70% son mujeres y niñas, que hay 200 millones de mujeres y niñas que sufren mutilación genital femenina. Todos esos son los rastros de la mujer que sufre, que la pobreza, la exclusión, la desigualdad, el hambre, tienen rostro de mujer. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que ser conscientes todos. La mujer es la que más sufre, porque además la que sufre, yo hablo de fuera, sobre todo es la que lleva la carga del trabajo, la que tiene que ir a por el agua, la que tiene que ocuparse de la agricultura, que se dedican mayoritariamente. Son las que además tienen que cultivar, mientras que además sufren la violencia sexual. Hay 66.000 mujeres al año que sufren de violencia, que mueren por violencia. Una de cada 12 mujeres en Latinoamérica, unas 12 mujeres al día mueren en Latinoamérica por violencia. Yo creo que todos esos datos son el rostro de la mujer de la pobreza y toda la exclusión que implica, ¿no? Entonces yo creo que eso es una concienciación que nos tenemos que hacer todos, que hay que hacer algo, que hay que luchar por ello. Entonces, bueno, pues eso es lo que intentamos hacer en organizaciones como Manos Unidas y como Cáritas, o como todos aquí yo creo que somos conscientes, pero hay que transmitirlo a todo el mundo para intentar hacer algo para evitarlo, para reducir esas cifras que yo creo que no nos pueden dejar indiferentes a ninguno. Sí, las cifras son ciertamente... Son aterradoras. Sí, no, yo creo también que es verdad que ese rostro de mujer que tienen las situaciones de pobreza y con lo que hablabas, también hace que tenga rostro de mujer pues el desarrollo, las posibilidades de lucha contra la pobreza, porque esa responsabilidad que toman muchas mujeres en las familias, en las comunidades, en las parroquias, en las diócesis, en proyectos sociales, también hace que las mujeres sean testigos y sean actores protagonistas y muy fundamentales de nuestro trabajo también en positivo. Sí, bueno, yo creo que educar a una mujer al final es sacar adelante, darle una oportunidad a una mujer, sacarse adelante una familia entera. Entonces yo creo que es también la manera de empoderar a esa forma de decir las cosas que como nos gusta hoy en día. Yo creo que es una manera es la mejor manera de conseguir ese desarrollo necesario, ¿no? O sea, a través de la mujer es el gran actor o la gran actriz que será capaz de sacar algo adelante. Entonces yo creo que eso es súper importante, trabajar por esa vía, que es lo que desde luego en Manos Unidas intentamos hacer principalmente. Hay una cuestión con relación a la violencia que os escuchaba que me parece que es interesante también resaltar, ¿no? En esta sala además hay muchos juristas y pueden hablar de esto con mucho más conocimiento y mucha más precisión, ¿no? Pero el retrato que vosotras hacéis lo que pone de manifiesto es que la cuestión de la violencia contra la mujer no es un asunto privado, es una cuestión íntima en la medida en que le sucede a una persona que está siendo victimizada, ¿no? Y en ese sentido es íntimo, pero no es privado, es un asunto público y por lo tanto tiene que ser objeto de políticas públicas. A veces esta discusión la ponemos sobre la mesa, no nos atrevemos muy bien a entrarle, ¿no? Porque, bueno, es que lo que pasa en los muros del hogar muchas veces se sigue diciendo, ¿no? Lo que pasa en los muros del hogar, hasta qué punto es una cuestión estructural, no lo es una conducta individual, es un problema familiar. Bueno, cuando las cifras son las que conocemos todos, las que vosotras acabáis de poner sobre la mesa, este es un asunto público que nos afecta a todos, porque es un asunto de lesión de derechos y cuando se lesionan los derechos se altera la convivencia necesariamente, ¿no? Y habrá que restaurarlo. Natalia hablaba de restauración de derechos, me parece muy importante, ¿no? De reparación del daño y asumirlo como una tarea social, como una política pública, pero también como un compromiso social. Yo creo que todos los problemas sociales, todos los problemas de exclusión social, desde luego que conocemos y que trabajamos en Cáritas, son un asunto de todos, porque al final no dejan de ser una consecuencia de la sociedad en la que vivimos, pues esa violencia que puede dar lugar a familias desestructuradas o a una inestabilidad en la vida, las situaciones de prostitución, que corremos muchísimo riesgo también de que se transmitan de madres a hijas y que es una cuestión pública y es una cuestión que nos debería preocupar a todos. Esa educación para cambiar la percepción sobre la mujer, sobre la igualdad, sobre la reciprocidad,
son cuestiones públicas y solamente, o por lo menos una cuestión muy importante, es la legislación sobre ello, las políticas públicas y la protección especial de los colectivos más vulnerables en todos esos casos. No, y animar, como tú dices, que no se quede dentro de casa. O sea, una violencia es algo que tiene que trascender. O sea, no puede ser que porque me hayan pegado dentro de casa no lo pueda decir. Es que es un tema que afecta a todos y, por supuesto, la ley tiene que estar ahí apoyando y todas las medidas necesarias para apoyar. Vamos a tornar un poco la mirada hacia adentro de nuestra Iglesia y vamos a decir alguna palabra también sobre cómo vivimos esto del feminismo cristiano dentro de la Iglesia, el papel de la mujer, su lugar. El feminismo actual, de todo tipo, de todo cuño, podríamos decir, coincide en una cosa. Dicen que todos estos feminismos de todo tipo dicen que los hombres no pueden ser feministas, porque la lucha es de las mujeres. Y bueno, pues el Papa tampoco lo sería, aunque así haya titulado también por ahí otro medio de comunicación estos días, ¿no? Además, a toda página, el Papa feminista. Se entiende lo que quiere decir el periodista, pero siendo rigurosos, pues todo lo más, dicen los colectivos feministas, los hombres lo que pueden ser es aliados feministas, ¿no? Es la expresión que se utiliza en el mundo del feminismo, ¿no? Podríamos decir que Francisco es, en este sentido, un aliado feminista. Y sus palabras en el prólogo pues lo hacen ver con claridad, ¿no? Preocupado, estoy preocupado por esto, por esto, por esto. Y con él, pues como hemos dicho antes también, que él es la voz de la Iglesia, el rostro de la Iglesia en diálogo con el mundo, pues con él también la Iglesia toda es colaboradora y aliada feminista. Lo mismo que ha dicho Francisco, que todos los cristianos somos discípulos misioneros, ¿verdad? Podríamos decir, pues todos los cristianos deberíamos ser aliados feministas, los varones, las mujeres, pues ciertamente, ¿no? Y como Iglesia, pues nosotros lo que queremos en definitiva es proyectar esa luz de Jesús en la historia, ¿no? Y si decimos que el Evangelio es un mensaje liberador e inclusivo, llama un poco la atención, a ver qué os parece, por qué para algunos colectivos feministas la Iglesia sigue siendo el mayor exponente de lo que llaman el patriarcado, ¿no? Dicen heteropatriarcado, blanco, dicen, ¿no? Añadiéndole además la cuestión racial, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros seguimos siendo de alguna manera en la Iglesia como un exponente de un heteropatriarcado opresor, ¿no? De la mujer? ¿Acaso es que no sabemos vender nuestro producto? ¿Será que no predicamos con el ejemplo? Bueno, pues ahí os dejo esta pregunta, Teresa. En tu libro dices una frase que a mí me parece que es hoy pues muy necesaria, ¿no? Dices, en la Iglesia hemos de dialogar con los feminismos, ¿no? ¿Podrías hablar un poco de esta idea, abundar un poco en ello? Sí, yo estoy convencida de ello. Digo además que hemos dialogado con todo el mundo. Desde la Ilustración hasta nuestros días, la Iglesia se ha sentado a dialogar con todo el mundo. De hecho, hacemos gala de eso y me parece que está muy bien, ¿no? Es decir, hemos sido capaces de romper muchas barreras, de reconciliarnos con las libertades modernas. Se hizo en el siglo XIX, da igual si costó más o costó menos, pero se hizo. El concilio es un exponente y hasta el día de hoy, pues repito, llevamos a gala el haber dialogado con todo el mundo. Creo que no me equivoco si digo que el único movimiento nacido de la Ilustración con el que no nos hemos sentado declaradamente a dialogar es el movimiento feminista o los feminismos, porque tú lo has dicho muy bien, ¿no? Igual que no existe la mujer, sino las mujeres, no existe el feminismo, sino los feminismos. Bueno, ya va siendo hora de hacerlo, ¿no? Sobre todo porque los hechos nos llevan la delantera. Y pongo ejemplos que están recogidos en el libro y que además son ejemplos de actualidad. Por ejemplo, hoy en Francia, ¿no? Muchos colectivos feministas, algunos muy radicales, muy ateos, muy beligerantes, se están sentando con movimientos de mujeres católicas en una lucha sin cuartel contra la prostitución y contra la gestación subrogada.
Está pasando lo mismo en Italia, ¿no? En Italia, que nació un movimiento feminista muy fuerte de oposición a Berlusconi, que luego se dividió. Hay una parte de ese movimiento que hoy está en alianza con un grupo internacional que se llama Paremos la Subrogación, en el que hay mujeres de todo el mundo, de todo el mundo. Esa plataforma se presentó además aquí en Madrid, la presentó una activista feminista lesbiana británica que colabora estrechamente con la presidenta de un centro de bioética de California, que pues, está lejitos de esa posición, ¿no? Pasa lo mismo en el tema de la prostitución. Es decir, hoy nos sentamos mujeres muy distintas y estamos de acuerdo en que la prostitución es una de las máximas expresiones de machismo. Entonces, si los hechos lo corroboran, si la Iglesia además ha enseñado históricamente que el acuerdo práctico de voluntades da resultados, ¿no? Quienes sepan un poco de historia de España, pues eso hasta los papas nos lo recomendaron en el siglo XIX a los españoles, ¿no? Pues hombre, hagámoslo en un tema que es absolutamente urgente y necesario. Sobre todo porque las espadas están demasiado en alto y nos desconocemos. Os pongo un ejemplo que puedo, además estoy autorizada. Esta tarde iba a estar aquí la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Y no ha podido venir por razones de agenda. Y me dijo, no me lo dijo directamente ella, aunque sí me lo dijo otra persona destacada del partido, es que quiero saber, quiero conocer, quiero saber, quiero... Y bueno, y Lidia Falcón, la presidenta del movimiento feminista, no está aquí hoy porque está en Barcelona en un juicio, pero me escribió diciéndome lo mismo. Por favor, es que, ¿no? Incluso en una entrevista no hace mucho me decía, Juan Antonio, tú, perdona que te cite aquí, pero eres testigo privilegiado de eso, ¿no? Me decía, es que las mujeres de la democracia cristiana, de la transición, se sentaban con nosotras. ¿Dónde están hoy esas mujeres, no? Pues Mabel Pérez Serrano, por ejemplo, me decía Lidia Falcón. Es decir, hay una historia de encuentros, la hay pasada y la hay presente. ¿Que hay cuestiones en las que no vamos a estar jamás de acuerdo? Ya lo sabemos. Pero reconozcámoslo. Nos sentamos a dialogar con muchos hombres que son muy abortistas también, ¿eh? Son tremendamente abortistas. En cambio, cuando nos sentamos con ellas, lo primero que decimos es que son abortistas. Ni ellas van a dejar de pensar lo que piensan, ni nosotras vamos a dejar de pensar lo que pensamos. Pero hay cuestiones que son muy urgentes. O sea, la gestación subrogada es un tema urgentísimo, gravísimo. La prostitución es gravísima. La trata con fines de explotación sexual. La explotación sexual en el servicio doméstico. Quiero decir, si nuestra apuesta es por la dignidad, pues trabajemos por la dignidad. Y en aquello que no vamos a ponernos jamás de acuerdo, porque no estamos ninguno dispuestos a renunciar a lo que de verdad creemos, pues lo sabemos, ¿no? Pero hagámoslo porque es que las cuestiones son muy urgentes y muy graves. Podríamos encontrarnos con que igual nosotros queremos dialogar, pero tenemos puesto ya un San Benito que no quieren dialogar con nosotros, No es verdad, ¿no? Fernando. No pregunto. No es verdad. No es verdad en la experiencia que yo tengo, ¿no? Y en esta sala hay muchas mujeres que trabajan en el ámbito de la prostitución, en el ámbito de la trata. Aquí hay varias juristas muy preocupadas por el tema de la prostitución, por el tema de la gestación subrogada, y nos sentamos a hablar mujeres muy distintas, que procedemos de mundos muy distintos y de cosmovisiones muy distintas. Sí, es claro. No, pero bueno, yo, por ejemplo, vi ayer una reacción de una responsable de un movimiento feminista fuerte en el País Vasco, que reaccionó, digamos, en respuesta a las palabras de un obispo, pues diciendo, bueno, ¿qué vamos a esperar de la Iglesia si son los mayores representantes del heteropatriarcado blanco, ¿no? Bueno, pero... Entonces, bueno, es decir, que hay veces que nos descalifican un poco de entrada, como que nuestro discurso feminista incluso no lo vendemos bien. Yo quería que abundáramos un poquito en esto, si os parece. Natalia, ¿a ti qué te parece esto en nuestra propia Iglesia? Has hablado de obras maravillosas que se hacen desde Cáritas, ¿no? O sea, por un lado, las obras son maravillosas, pero en cambio el discurso es como más pobre. ¿Qué te parece? Bueno, yo primero me suscribo completamente lo que decía Teresa. Yo creo que eso es fundamental y que una de las cosas más importantes que nos pide el Papa en temas de migraciones y en otros muchos temas en los que Cáritas, igual que otras organizaciones de Iglesia, tratamos de ser un puente, es que estamos llamados a la cultura del encuentro. Creo que cerrarnos en eso, y el encuentro al final es con los feminismos, el encuentro es entre hombres y mujeres, el encuentro es entre muchas partes que deben encontrarse para
caminar hacia la solución o hacia una sociedad mejor, que es lo que queremos. Yo no me atrevo a decir mucho, o sea, desde mi experiencia o desde mi conocimiento, como tú decías, se ve muy bien y está muy claro el papel de la mujer, la presencia de la mujer pues en labores de servicio, también en labores pastorales, en responsabilidades pastorales, y yo creo que cada vez va más y eso está muy bien. Pero también leía estos días, pues ya no sé si en el libro de Teresa o en otro que retomé de Juan Vicente Bo, pero hay muchos libros que hablan de lo que el Papa ha dicho a las mujeres, que dice que estaría muy bien que también se las viese más en las tareas de reflexión y de construcción teológica. Yo creo que por ahí también debe ir ese nuevo discurso, o ese discurso un poco más de encuentro o más elaborado entre todos. Quizá ahí pueda haber una respuesta. ¿Alguna quieres aportar algo? Sí, yo creo que la Iglesia efectivamente tiene un discurso maravilloso, una doctrina maravillosa, que el Papa le está dando ahora un aire nuevo. La Iglesia apoya plenamente a la mujer, la Iglesia evidentemente es feminista, como creo que toda la sociedad tiene que ser feminista en cuanto tiene que apoyar los derechos de la mujer. Creo que los hombres son los primeros interesados también en ser feministas y defender los derechos de la mujer, porque si no, ¿en qué sociedad quieren vivir, ¿no? ¿Qué esperan para sus hijos, para sus nietos? ¿Qué esperan para las generaciones futuras? ¿Esperan que sigamos dando estos datos tan escalofriantes que estamos dando aquí? Es tremendo. A mí no me gustaría que mis nietos, desde luego, vivieran una sociedad como esta. Por tanto, creo que todos tenemos que ser feministas, entendido el feminismo en este sentido, ¿no? De defensa de los derechos y de la igualdad de todos. La Iglesia, el Papa es consciente de que en la Iglesia hay algunos problemas internos que es difícil, ¿no?, que se solucionen así de repente. La Iglesia tiene una doctrina muy clara sobre la mujer, tanto desde el punto de vista doctrinal como desde el punto de vista del derecho canónico, que yo conozco. La mujer no tiene ningún problema en absoluto. Para el derecho canónico no hay más que una clase de fieles, que es el Christi Fidelis, que son hombres, mujeres, clérigos, laicos, todos somos únicos, ¿no? El bautismo nos une a todos, nos une en Cristo, y una vez que hemos sido bautizados, que hemos entrado en la Iglesia, como dice, ¿no?, la carta a los Gálatas, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay nada, ¿no? El mismo Jesucristo, creo que fue el primer feminista de la historia, si se me permite, en el sentido que mostró, ¿no?, en su vida. Se me está ocurriendo ahora mismo en el diálogo con la samaritana, por ejemplo. En el diálogo con la samaritana, Jesús se encuentra una mujer, con toda naturalidad habla con una mujer a solas, cosa impensable. De hecho, se dice, ¿no?, los apóstoles, cuando llegaron y lo vieron hablando con una mujer, se escandalizaron. Habla con la mujer con toda naturalidad, y no solo habla con ella, ¿no?, rompiendo barreras de sexo, por supuesto, y barreras de raza, porque era una samaritana. Y además, no solo eso, le dice que él es el Mesías, le anuncia, le dice quién es. La mujer va corriendo a la ciudad y lo anuncia, ¿no? Y tiene siempre Jesús no solo manifiesta esa delicadeza con la mujer, sino que manifiesta esa confianza que hoy, aquí se ha puesto claramente de manifiesto, que es uno de los grandes problemas, la desconfianza sobre la mujer, sobre todo en las altas esferas, en los altos cargos. Por eso no solo no llegan a altos cargos todavía, sino que no prosperan, no se la deja prosperar. También en el libro se habla de la violencia y de tantas formas de violencia que hay. Aquí hemos hablado de la violencia que más nos preocupa, la violencia física, la violencia psicológica, pero hay otras formas de violencia contra la mujer encubiertas que se dan mucho en el ámbito laboral. Se da violencia, evidentemente, cuando no se deja a la mujer con méritos suficientes llegar a un puesto de trabajo simplemente porque es mujer, o cuando llega no se la deja trabajar porque no se quiere que la mujer destaque en confrontación con el varón, o se le imponen obligaciones a la mujer que si fuera un hombre no se le impondrían por esa desconfianza. Entonces la Iglesia tiene que trabajar un poquito todavía en eso, pero la Iglesia
En la Iglesia, la mujer, el único límite que tiene es el sacramento del orden, nada más, quitando el tema del sacerdocio, que como bien dice en el libro, y yo estoy plenamente de acuerdo, el problema de la mujer en el mundo, y en la Iglesia en concreto, no es que no pueda acceder al sacerdocio, es todo lo demás. Realmente es que es todo lo demás, hemos visto, ¿no? Que lo demás es tan inmenso y tan preocupante que qué importa, ¿no? Eso, no digo que no importe, pero realmente es que el sacerdocio no nos va a hacer a las mujeres iguales. La igualdad la tenemos por el bautismo. Hemos sido bautizadas, somos iguales. El Papa dice en Evangelium Gaudium, María es más importante que los obispos. ¿Quién puede pensar entonces, ¿no?, que una mujer es inferior o que el papel de María en la historia haya sido de menos importancia que el papel de los apóstoles y de todos los papas, ni muchísimo menos, ¿no? Se dignifica a la mujer, tenemos la misma dignidad, podemos desempeñar todas aquellas funciones que no estén limitadas por el tema del sacramento del orden. Y creo que además es un error empeñarse y perder el tiempo en seguir insistiendo en este punto que ahora mismo el derecho constitucional de la Iglesia pues ha cerrado. Los 3 papas lo han dicho, han dado las razones por las cuales la Iglesia no se siente autorizada, ¿no?, para contradecir la tradición de siempre, ¿no?, y ordenar mujeres, pues hay que aceptarlo. El problema efectivamente es todo lo demás. Creo que el Papa es muy consciente de la necesidad por supuesto, de esa igualdad, pero también por inteligencia, porque la sociedad necesita, como dice el Papa, el genio de la mujer. Si no, no está completa, falta esa complementariedad entre unos y otros. La sociedad no está completa, no puede avanzar. Esa es mi opinión. Dejo hablar. A ver, Natalia, ¿querías decir algo? ¿O Teresa? No, que estamos de acuerdo. Básicamente creo que todas estamos de acuerdo en eso, que el punto es todo lo demás. No sé si está aquí Ricardo Benjumé, igual me riñe luego, perdonadme que os cite, pero y me dijo, qué manera de tirar balones fuera, ¿no? Cuando en el libro escribí eso me dijo, qué manera de tirar balones fuera. Digo, no es tirar balones fuera, es que realmente el problema es todo lo demás. Si lo acabamos de ver, la semana pasada el Observatorio Romano publicó un informe en Iglesia, Mujer Iglesia Mundo, sobre la situación laboral, entre comillas, de las religiosas y consagradas en la Iglesia. Pues el problema es todo lo demás. Quiero decir, cuando resulta que la vocación, por vocación, y aquí hay unas cuantas religiosas, ¿no?, y unas cuantas consagradas, cuando la vocación es sinónimo de puede ser explotada, porque como tiene vocación, oiga. Vocación de explotada. Claro, no quiero decir. No, bueno, tío, a ver, se ha publicado en el Diario Oficial de la Santa Sede, ¿eh? No, por lo tanto, entendemos que el Santo Padre quiere que eso salga. Es que quiere que eso salga, ¿no? Claro. Y la directora de ese suplemento es una mujer lo suficientemente inteligente y lo está demostrando en todos los años desde su nombramiento en el año 2012 para saber qué tiene que decir en cada momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las congregaciones diocesanas de muchos países en vías de desarrollo? ¿Qué pasa con el tema de los abusos sexuales en la Iglesia? ¿Qué pasa con, pues eso, por ejemplo, con los ministerios laicales, ¿no? No, es que son muchas cosas, son otras muchas cosas, ¿no? Y evidentemente la rectora es canonista, entonces yo no sé derecho canónico, pero ciertamente la igualdad no la da el Ministerio del Orden, ¿no? No, es evidente que no, ni mucho menos, ya hemos dicho, es el bautismo, ¿no?, lógicamente. Pero bueno, ahora que citan los ministerios laicales, es verdad, la Iglesia es una cosa que tendrá que explicar, ¿no?, que por qué un laico hombre o mujer, ¿no?, alguien no ordenado, en concreto, pues una mujer puede hacer de lector de forma ocasional o de forma provisional, y sin embargo no puede hacerlo de forma estable, ¿no? Es algo, cuando es un ministerio laical, no es un ministerio clerical, ¿no? Entonces es algo que la Iglesia tiene pendiente ciertamente de explicar, y cosas pues más incongruentes, ¿no?, como por ejemplo la mujer, igual que el varón no ordenado, pueden hacer funciones de suplencia del sacerdote. Por ejemplo, funciones de suplencia en administrar el bautismo, en administrar, incluso en asistir a un matrimonio o hasta hacerse cargo de una parroquia en ausencia de sacerdote. Entonces, ¿cómo es posible que pueda realizar una mujer funciones de suplencia clerical y no pueda acceder a un ministerio estable laical, que realmente es laical? Creo que en la Iglesia realmente ya, esto es
un poco más de nivel de canonista, realmente lo que falta no es una reflexión sobre la mujer en concreto, sino sobre el laico en general. El día que la Iglesia reflexione a fondo sobre el laico y defina el papel del laico, la posición del laico, entonces la mujer, igual que el varón no ordenado, encontrará su lugar. Le vamos a pasar una lista al Papa, vamos a apuntar una lista, parece que debe ser larga porque todo lo demás... No, el Papa tiene, yo creo que el Papa tiene sus listas, el Papa tiene sus listas y el Papa sabe, el Papa ha apuntado, de hecho en algunos documentos ha apuntado muy brevemente, digo, ¿no? Ha apuntado algunas de las razones por las cuales cree que los laicos, en concreto las mujeres, no están en los puestos de responsabilidad, no están donde se toman las decisiones, grandes decisiones en la Iglesia. En concreto el Papa dice que porque no se les ha formado para ello. Es verdad, no se les ha formado. ¿Y por qué no se les ha formado? ¿Por qué no se confía en ellas? Pues hay que confiar. El derecho tiene que dar un paso adelante también y decir que las mujeres se formen. Yo me he preguntado, pero infinidad de veces, ¿cómo es posible que en los institutos de vida consagrada femeninos, que hay mujeres tan inteligentes, ¿por qué demonios, perdónenme la expresión, necesitan a un sacerdote canonista externo que las asista en los asuntos jurídicos? ¿No son ellas suficientes? ¿Por qué no estudian ellas derecho canónico, se valen por sí mismas y dejan al sacerdote realmente que realice su función, su propia función en la que es insustituible? Es una pregunta que me he hecho muchas veces y está todavía sin responder y espero que el derecho canónico dé ahí un paso adelante y no solo anime, exhorte o incluso diga que donde sea posible que estudien, que se preparen en teología y que se preparen en derecho canónico, claro que sí. Más. No, luego está el tema de... ¿no? Y un tema también muy importante, ¿no? El tema del acompañamiento pastoral. En esa nueva acción pastoral o teología pastoral que se está planteando durante este pontificado, se insiste mucho en el acompañamiento. Hay que formar a laicos en el acompañamiento, pero fundamentalmente a mujeres, porque la formación de mujeres laicas fundamentalmente en el acompañamiento, sin lugar a dudas, va a introducir sinodalidad en la Iglesia y va a acabar con el clericalismo, que es otra de las cosas que el Papa tiene como fijación, ¿no? O el tema de la presencia más masiva, porque además esto no hay que inventarlo. Mujeres teólogas y buenas teólogas ya las hay, ¿no? Buenas canonistas también las hay. Mujeres que saben mucha filosofía y antropología y ciencias sociales también. Faltan mujeres en los seminarios, faltan mujeres en los noviciados, faltan mujeres psicólogas que acompañen procesos terapéuticos dentro de noviciados y seminarios. ¿Por qué una mujer no puede acompañar espiritualmente a un seminarista? ¿Por qué a los seminaristas solo les pueden educar en las facultades de teología o mayoritariamente sacerdotes? Pues no lo sé, ¿no? Si me permitís, sí. Aunque hablo mucho, lo sé, pero... está siendo grabada además, al poco tiempo. Bueno, no digo nada que el magisterio no diga y no digo nada que Francisco no diga. Al poco tiempo de poner sobre la mesa el Papa el tema de la teología de la mujer, Lucetta Scarafia organizó una mesa redonda en el Observatorio Romano sobre el tema de la teología de la mujer. En esa mesa redonda había una feminista famosísima italiana, Luisa Muraro, que estaba ahí sentada, la invitaron, ¿no? Una mujer historiadora además y, bueno, digo, también por un dato más de lo que tú preguntabas, ¿no? Uno de los sacerdotes que estaba en una de esas mesas redondas, profesor de una de las universidades de Roma, no recuerdo ahora, hizo la siguiente pregunta, ¿no? En el tema de la desconfianza, que todas estamos muy de acuerdo. Hizo la siguiente pregunta, que a mí realmente, y lo recojo en el libro porque me parece maravilloso, dicho por un hombre, además un sacerdote, ¿no? ¿Quién es la mujer para el sacerdote? Decía él, ¿no? Esa es una pregunta que debemos hacernos en la Iglesia. Porque el sacerdote tiene muy claro quién es su madre y quién es su hermana, ¿no? Pero la mujer no es ni su madre ni su hermana. Y él decía, ¿no? Recuperando esa noción de teología de la mujer del Papa Francisco, cuando el Papa dice que hay que reflexionar sobre la teología de la mujer, hay que preguntar esto. ¿Quién es para el sacerdote la mujer en la Iglesia? Ese es otro de los temas. Eso que apuntaba Miriam, ¿no? Todo lo demás, pues eso está también en la lista, por ejemplo. ¿Queréis que dejemos el micrófono? Sí, para que sigan añadiendo a la lista. Son las 8:15. ¿No? Hemos empezado un poquito tarde. Si concluimos a 1:30, vamos bien. Muy bien.
Entonces tenemos un cuarto de hora. Si alguien de la sala quiere intervenir o matizar o decir alguna cuestión, pues le damos el micrófono y nuestras invitadas a la mesa pues responderán como puedan y como sepan, ¿eh? A ver, sí. Luego lo pasas tú a otro, ¿eh? Buenas tardes. No. Está apagado ahora, creo. Buenas tardes. No sé si... ¿Ahora? Sí. Gracias por esta mesa redonda, este mini debate. Hay ideas que me han parecido muy interesantes. Solo quería hacer dos aportaciones muy breves. Primero, acerca de, aparte de todas las violencias a las que se me he referido, a una violencia que me parece, pues eso, que la Iglesia nos silencia y siempre nos intenta marcar el camino a las mujeres y decirnos lo que tenemos que hacer y juzgarnos duramente. Y es esto de que cualquier acción o cualquier propuesta que intentemos llevar a cabo, pues siempre hay algún obispo, algún representante masculino de la Iglesia pues que hace unas declaraciones a las que luego nadie responde de sus mismos compañeros, cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo esperaba también, por ejemplo, reacciones duras en momentos de crisis, de temas candentes, económicos, y nunca las escuché. Sin embargo, cualquier cosa, por ejemplo, ha salido en la mesa, lo referente a la buena manera de las mujeres, siempre tenemos declaraciones que quieren sesgar, que quieren perjudicar además duramente pues cualquier iniciativa femenina. Eso por un lado. Y luego también quería decirle a María Teresa, pues que, por referencia a tu libro, que yo sigo viendo todavía una iglesia esta que se decía antes de dos velocidades, que por un lado pues está las comunidades cristianas y pues eso, las iniciativas de las mujeres, todas las mujeres que están acompañando procesos, todas las experiencias que hay tan creativas, en las que a nadie le llama la atención pues eso, que mujeres estén llevando a cabo proyectos, que tomen la iniciativa, pero que sin embargo esto sí que es cuestionado todavía en la iglesia jerárquica, como si fuera algo extraño. Entonces yo en eso veo pues esa bipolaridad. ¿Quieres decir algo? No, que gracias. A la primera cuestión no puedo responder. Y a la segunda, sí, sí, pero no pasa nada. No pasa nada. Voy a hablar de mi libro. En el último capítulo, cuando hablo del lugar de la mujer en la Iglesia, utilizo un párrafo de la Populorum Progressio que me parece excelente, magnífico, maravilloso, ¿no? La tarea es tan urgente que hay que tomarse tiempo. Porque también lo dice Francisco, ¿no? Los pasos que demos, perdona, no sé tu nombre y no me puedo dirigir a ti, pero, Miriam, los pasos que demos, Miriam, tienen que ser definitivos. ¿Me explico? No podemos dar pasos que luego se vayan a desandar. Las decisiones que se tomen tienen que ser irreversibles y las decisiones que se tomen tienen que cobrar forma institucional. Por ejemplo, la Comisión de Violencia contra la Mujer, no se titula así, pero no me acuerdo nunca del nombre exacto, creado en la Diócesis de Madrid, ¿no? Esa es una decisión institucional que ya es irreversible. Pues la tarea es tan importante que cada paso que demos tenemos que medirlo para que no se desande el camino. Porque de lo contrario, emplearíamos ahora unas energías que luego tendríamos que volver a emplear para rebatir, ¿no? Entonces no pasa nada que haya más de una velocidad, y de 3 y de 4 si hace falta. Lo importante es que no nos desanimemos. Soy Leticia Soberón. He trabajado bastantes años en la Santa Sede, en comunicaciones sociales. Y me gustaría decir que felicito grandemente que se haya hecho este libro. Es un eslabón más en la reflexión hacer pública la reflexión de los papas sobre el tema de las mujeres.
Y creo que hay que decir honradamente que hemos avanzado muchísimo. Yo creo que muchas más mujeres, muchos más laicos están estudiando teología. Es verdad que todavía falta, pero estamos en la buena línea. Creo que sin edulcorar la realidad, tenemos que aceptar que hay que cambiar mucho de la cultura eclesial y eclesiástica, porque efectivamente hay mucho clericalismo dentro de los laicos. O sea, mucha gente se mueve mirando al obispo a ver qué va a decir, y yo lo entiendo, porque lo que hay que cambiar es el dominio-sumisión por la comunión. Eso implica en todos un paso adelante de madurez. La madurez que se nos pide como personas, como hombres y mujeres que seguimos a Cristo, que efectivamente creo yo que fue el primer feminista de la historia, y que detrás de él tenemos que seguir todos, es un paso de madurez recíproca y vencer miedos. Entonces, yo he tenido la fortuna de trabajar con obispos extraordinarios que me trataban como persona. Y yo me he decidido a tratar a todo el mundo como persona. En ese sentido, pues no sé si soy feminista. Es decir, creo que hay que ponerse más allá. Y desde allí, tirar del carro lo más posible las dinámicas de igualdad. Creo que es un desafío educativo en todos los sentidos, educación de adultos y educación de niños. Gracias. Para la igualdad de dignidad de todos. Gracias, Leticia. Si queréis decir algo, añadir algo. A ver, otra preguntita por ahí. ¿Alguna intervención más? ¿Sí o no? ¿No? Sí, por acá. Todo, felicidades a María Teresa por su libro. De nada. Estáis ahí dedicándonos nuestro tiempo. Y hay una cosa que siempre se me queda a mí en el cuerpo, que es que si de alguna manera estamos pensando si la familia está considerada por la sociedad un bien social. Quiero decir, el tema de la maternidad, la paternidad, etcétera, de alguna forma el Estado tiene que hacerlo sentir como un bien social que nos interesa a todos. Entonces, desde ahí, incluida el feminismo, que por supuesto que junto a la igualdad de derechos, a que el equilibrio exista, que los hombres también se incluyan. Es decir, esto es responsabilidad de todos. Entonces, yo tengo la sensación de que a veces las mujeres estamos ahí peleándonos, entonces como que nos hemos dejado fuera a los compañeros, ¿no? Entonces esos compañeros que seguramente muchos de ellos ya piensan como nosotras, no sé si se encuentran un poco también a veces por culpa de ellos, no por culpa nuestra, evidentemente desplazado. O sea que no sé de qué manera podemos hacer unión en esa cultura de encuentro que el Papa habla, me parece que es fundamental para que caminemos juntos. Es decir, en esa mesa estéis sentadas 4 y 1. Bueno, pues a lo mejor alguien diría, oye, hay desequilibrio, ¿no? Si nos ponemos en el tema de los equilibrios, es verdad que estamos hablando de la mujer, pero que de alguna manera a mí a veces me falta un poco este punto de llevarlo arriba, es decir, es que la familia nos compete a todos, la sociedad, el Estado, a los hombres, a las mujeres, porque queremos que solamente pervivir, si la raza humana quiere seguir adelante, ya como cristianos, pues porque nos interesa la familia. Una última pregunta por ahí atrás. A ver. Yo querría decir, respecto a la última parte de la mesa redonda, que empieza el fallo dentro de la Iglesia, porque Dios es Padre, no es Madre. ¿Qué es Dios? Habíamos empezado con una definición tan difícil como esta. La segunda, yo espero que algún día habrá algún papa que hará todo lo demás, pero ahora hará lo esencial. Es decir, yo creo que cuando una cosa está en la cúspide, lo demás se da por añadidura, pero está en la cúspide. Y como dice un himno a la libertad, no lo veré, pero llegará. Y luego, de la primera parte de la charla, quiero advertir que siempre hablamos del tercer mundo,
Nosotros tenemos un hijo viviendo en Suiza y cuando una mujer tiene el segundo hijo, el 90% de las mujeres son expulsadas de su trabajo. Entonces, es muy difícil que lleguemos a este mundo, porque tenemos que cambiar el primero. Porque siempre hablamos con desprecio de Latinoamérica y nunca hablamos porque en Inglaterra pasa igual, donde tenemos otro hijo. Porque cuando tienes 2 hijos en Inglaterra, si los llevas a la guardería es imposible que trabajen. En Francia hay determinados días que los niños tienen vacación, en medio de la semana, no sé qué, y los niños van siempre con la madre. Yo en mi despacho he tenido mujeres a trabajar. Jamás en el colegio llamaban al padre, siempre llamaban a la madre. Gracias. ¿Tenéis algo que decir, añadir? Bueno, es que A ver, entonces no Natalia. nos vamos. Un poquito. No nos vamos. No, yo creo que, o sea, que está claro que ese es uno de los principales problemas, la falta de reconocimiento a las familias. En España yo creo que actualmente y en otros países también, yo también tengo una hermana en Inglaterra que lleva 2 años en casa con su bebé y así se va a quedar. Y yo creo que está penalizado tener hijos. En primer lugar, por todos estos problemas de pues, que estamos educadas para una cosa y de repente tiene que ser otra, y también en términos de pobreza. Las familias con hijos a cargos tienen más representación en el mundo de la pobreza que las personas que no tienen hijos. Entonces, desde luego, una política de apoyo a la familia y pues, a la educación de los hijos es fundamental para que otras muchas desigualdades se puedan eliminar. Pero es verdad que es cuestión de cultura, que existan esas políticas de apoyo podrá producir que en un futuro hablemos de unas familias o de una organización familiar más equilibrada. Yo solo quería añadir una cosa, y es que lo hablamos en Inglaterra, en Suiza. Los hijos, de cara a un tema de trabajo, se ve como una carga. Y lo es, pues porque hay que cuidarlos. Es una maravilla tenerlos, pero hay que cuidarlos. En África los hijos se consideran un don. O sea, se consideran un privilegio poder tener muchos hijos. Entonces yo creo que algo estamos haciendo mal. Los países del norte o los países del sur, me parece que muchos deberíamos aprender de ellos. Es decir, oye, no son una carga, son un regalo que tenemos. Entonces yo creo que eso también deberíamos ver con otros ojos. Oye, pues son unos años más sacrificados, pero es un privilegio poderlos tener. O es un regalo que nos han dado. Y para mí los africanos son un ejemplo de cómo se ven. Entonces te miran como con pena de tú solo tienes 2 hijos. Bueno, pues sí, o sea, Miriam. Sí, ciertamente, vamos, un minuto. Solo quería añadir que es verdad, en Europa, la verdad en la vieja Europa, la verdad que la crisis de valores que tenemos es tan enorme que lleva a no ver lo evidente, que la mujer y la familia es el sustento y el futuro de la sociedad. Entonces lo que hay que es intentar a través de la educación y de la formación, y la Iglesia en la formación creo que tiene mucho que decir, pues intentar cambiar la mentalidad y una vez que podamos, ojalá lo veamos, superar esta crisis de valores, todas las demás crisis desaparecerán. ¿Querías decir algo? Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Esto es solo un aperitivo, el libro está ahí, hay que leerlo, hay que seguir pensando. Y yo simplemente quería decir cuáles son las razones que me llevaron a mí como editor a proponer un libro así, en la editorial, porque creo profundamente que en esta causa, ¿no? Como os decía antes, yo me considero un aliado feminista en ese sentido, porque creo que es importante, y un editor tenemos la suerte de poder crear un poco de cultura, un poco, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí está esta pequeña aportación desde la editorial. Hemos tenido otras también en el pasado, ¿verdad?, sobre la mujer, pero bueno, en este momento ha venido así, de la mano de Francisco, y bueno, recoger un corolario final que os leo, y voy a leer el final de la carta del Papa a la autora.
Parece que coincidimos en que gracias a la lucha feminista de múltiple cuño, el mundo y la sociedad de hoy son mejores que la de ayer. Y el mérito es de las propias mujeres, ¿por qué no decirlo también de algunos aliados feministas? Ciertamente el feminismo, aun con matices, hay que decirlo, hace bien al mundo y a la sociedad. Todo lo que lucha por mejorar la situación de la mujer favorece al bien de la sociedad. Lo contrario hace el mundo más oscuro, menos parecido al sueño de Dios para la humanidad. Por eso creo firmemente, ¿no?, que desde la Iglesia no podemos hacer otra cosa que denunciar fuertemente toda desigualdad contra la mujer, tanto dentro como fuera de la propia Iglesia, y colaborar con todos los que buscan una mejor situación para la mujer y una mayor justicia. El mayor reconocimiento de la dignidad de la mujer y sus derechos es, sin duda, obra del buen espíritu. Aunque no seamos nosotros los que lo lideremos, aunque no estemos de acuerdo con todas y cada una de las posiciones que defienden algunos feminismos, estamos llamados a la cultura del encuentro. Querida Teresa, María Teresa, que estas 10 cosas puedan hacer el bien a quien las lea y que el Señor lo multiplique caminando siempre hacia una mayor sensibilidad y un mayor reconocimiento de la misión y la vocación de la mujer. Que el Señor te bendiga y la Virgen Santa te cuide, que el Señor te sostenga en tu tarea investigadora y docente, ayudando a otras personas a descubrir el rostro de Jesús que amó a hombres y a mujeres sin distinción, sobre todo a los más pobres y más débiles. No te olvides de rezar por mí, fraternalmente, Francisco, Ciudad del Vaticano, 12 de febrero de 2018. Enhorabuena, Teresa. No os peguéis a la salida, que si se acaban los libros, tenemos alguno más en el almacén. Muy bien. O sea, nos vamos ya, pero voy a dar las gracias. Es que si no, o sea, lo mínimo es dar las gracias, ¿no? Claro, es que empezaría por nombres y apellidos a todos y cada uno de vosotros, especialmente a mis padres y a mi hermana, ahora es cuando lloro, a todas las amigas que estáis aquí y a los amigos también, porque la verdad es que mi vida está llena de buenos amigos y de buenas amigas. Os agradezco a todos mucho el que hayáis venido, agradezco a la Fundación, a Jesús y a Fernando, y a todas las personas con las que trabajo todos los días, que se han puesto ahí al final, les he dicho veníos delante porque son mis amigas del trabajo y amigos. A todos mucho el que estéis aquí, sobre todo, bueno, que leáis el libro, no porque sea mío, sino porque creo que lo que dice es interesante, pero sobre todo, como hace pocos días le decía a Natalia y ahora les digo también a Clara y a Miriam, esto no acaba aquí. Aquí está Mara, una profesora que estaba aquí de arquitectura, y me dice, es que esto me interesa mucho y lo sé, porque ella también trabaja temas de género y demás, esto no puede acabar aquí, ¿no? No tendría sentido. O sea que de esto tienen que salir otras muchas cosas, ya os lo digo a las 3, y a otras muchas que están por ahí también y a otros muchos, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Bueno, haznos una foto.